el límite de usuarios y dispositivos, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Capacidad. Capacidad, bueno, tenemos 1000 usuarios y 50 dispositivos. Tenemos nuestra interfase principal. Aquí hay algo muy importante que tenemos que definir sobre nuestro software. Tenemos que definir qué clase de dispositivos nosotros podemos conectar al mismo. Ok, como ustedes sabrán, actualmente se maneja un kit de desarrollo para el firmware de nuestros dispositivos, el cual se separa en dos tipos diferentes. Uno es el Pool SDK y el otro es el Standalone SDK. ¿Dónde podemos encontrar el Pool SDK? Bueno, básicamente el Pool SDK lo vamos a encontrar en todos los paneles de control de acceso y en algunos dispositivos que son contados, que son muy pocos. ¿Cuáles dispositivos? Por ejemplo, tenemos el MA500, el TF700, perdón, TF1700, TF1600, SC700. Son los equipos los cuales contienen Pool SDK. Y después tenemos el Standalone SDK, los cuales son básicamente los equipos restantes, todos los de la línea de tiempo de asistencia y control de acceso que conocemos. F18, F19, F6, X628, U160, iClock, iFace, todas esas series mantienen el Standalone SDK. En nuestro software zktime.net Lite, el cual estamos viendo en este momento, nosotros podemos conectar ambos SDKs. Eso quiere decir que podemos conectar tanto un dispositivo de control de acceso como un panel, o podemos conectar un dispositivo de solo tiempo de asistencia, que vendría siendo, por ejemplo, una serie básica como X628 o U160. Obviamente, si nosotros conectamos un panel de control de acceso, en realidad no vamos a tener todas las funciones, no vamos a poder sacarle provecho a un panel como lo haríamos con un software de control de acceso. Básicamente tenemos ambos SDKs en este software. Así, probablemente ustedes ya han utilizado nuestro software de control de acceso, el ZK Access 3.5. Es un software de control de acceso con una interfase de tiempo de asistencia, el cual también nos soporta ambos SDKs. Ok, vamos a continuar. Vamos a iniciar primero con lo que es nuestra interfase, la interfase de inicio. Es una interfase la cual se ha diseñado de manera que sea muy fácil, muy simplificada, y el usuario final pueda seguir los pasos para poder configurar su software de manera fácil. Aquí podemos ver en la parte superior, tenemos básicamente los 6 iconos más importantes para la configuración de nuestro software. Esta es la manera en la cual nosotros recomendamos que se siga el proceso de configuración. Tenemos primero lo que es dispositivo, conexión de dispositivos, después tenemos configuración de empresa, configuración de horarios, configuración de turnos, tenemos departamentos y por último lo más importante, que son los empleados. Después tenemos 4 más opciones que son básicamente enfocadas en la generación de los reportes de transacciones, cálculo de eventos, que vendría siendo primero la descarga de transacciones, eventos o checadas, la importación, el cálculo y por último la generación de reportes. Esta es nuestra interfase principal en el software. Bueno, ahora vamos a la primera interfase de configuración. Vamos a ingresar a sistema. Ok, en sistema, esta es la información, configuración del sistema, la configuración básica del mismo. Como podemos ver al inicio, tenemos la opción de configuración de 3 niveles diferentes de tiempo extra. Tenemos nivel 1, tenemos nivel 2 y tenemos nivel 3. ¿Por qué hemos decidido agregar 3 niveles diferentes de tiempo extra en este software? Bueno, básicamente existen algunas empresas que manejan un pago diferencial, un pago diferente, dependiendo las horas trabajadas por los empleados. En este caso, si nosotros trabajamos después de las 8 horas, entrarían como el nivel 1. Si nosotros rebasamos las 11 horas, entrarían como el nivel 2. Y asimismo, el nivel 3
entraría lo que se rebase después de las 14 horas. Obviamente nosotros podemos configurarlo. Nosotros podemos configurar si queremos que, si no necesitamos que se pague que se tome en cuenta este distinto tipo de nivel, podemos solamente configurarlos hasta 21, 22 y 23. Asimismo, les recuerdo que en este momento mi compañero Edwin se encuentra en el chat del webinar contestando todas sus preguntas. En caso de cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las podemos responder. Después tenemos la siguiente opción, que es cómo deseamos que sea contado el día sábado y el domingo, es el fin de semana. Si una persona se presenta a laborar el día sábado, puede ser contado como un día normal de trabajo, puede ser contado como alguno de los 3 niveles de tiempo extra. Y la misma opción para el día domingo. Tenemos otra opción que dice calcular tiempo trabajado en día inhábil como tiempo extra nivel 1. ¿Qué quiere decir esta opción? Básicamente que si nosotros hemos configurado un día festivo, por ejemplo, no sé, Año Nuevo, si algún usuario, algún empleado se presenta a trabajar y nosotros tenemos configurado o seleccionada esta casilla, el tiempo que labore este empleado automáticamente se va a ir como tiempo extra nivel 1. Si queremos que solo sea tomado en cuenta como un día, como un periodo de tiempo normal laborado, bueno, vamos a no seleccionar dicha casilla. Después tenemos la descarga automática de eventos. Y por último, en esta interfase tenemos lo que es la eliminación de eventos del dispositivo. Esto es algo muy importante, ya que debemos de recordar que el mantenimiento a nuestros dispositivos de tiempo y asistencia es muy importante. Recordemos que dichos equipos contienen una memoria flash. Dichos equipos, si se llega a rebasar la capacidad de almacenamiento o se llega a llegar al límite, comienzan a estar lentos, comienzan a pasmarse y de hecho pueden llegar a ya no encender. Entonces, sobre el mantenimiento de los mismos equipos, se incluye la eliminación de los eventos del mismo. Nosotros tenemos esta opción, la cual se ha agregado por lo mismo. Entonces, si nosotros seleccionamos después de que descarguemos todos los eventos desde el software, del dispositivo al software, automáticamente se van a borrar todos los que estén en el dispositivo. Después tenemos el formato de fecha y hora, tenemos el lenguaje, deseamos que sea inglés o español, y podemos cambiar la contraseña de administrador y el usuario. Recordemos que este es un software solamente cliente, no es un software cliente-servidor. Entonces, no podemos tener más de un administrador en el mismo software. Solamente nos soporta un administrador y es todo. Ok, después tenemos la opción que es inicialización de sistema. Aquí está en la parte final. ¿Qué es la inicialización del sistema? Pues básicamente eso. Vamos a inicializar el sistema, borrar absolutamente toda la información que tenga. Simplemente con dar clic nos va a mostrar, ¿está seguro de inicializar el sistema? Le vamos a dar clic en sí, se va a borrar absolutamente todo. Obviamente nos va a pedir el usuario la contraseña del administrador antes de hacerlo. Ok, aquí hemos terminado con la configuración del sistema. Como pueden ver, la interfaz es sumamente básica. Después nos vamos a la siguiente pestaña, que es la configuración de horarios y turnos, empleados y códigos. Esta sería básicamente, se puede decir que un poco difícil, porque vamos a manejar varios temas en esta. Bueno, vamos a iniciar primero con la configuración de empresa. Recordemos que es un software solamente cliente, es un software en el cual vamos a poder configurar solamente una empresa. Código de empresa por default nos va a dar el número 1. Vamos a escribir el nombre de la empresa. Podemos cargar una imagen para agregar una imagen como logotipo de la empresa. Agregar datos de la empresa, dirección, ciudad, país, datos detallados. Vamos a dar en guardar. Ha cambiado el nombre de la empresa. Después tenemos una segunda pestaña que se llama días festivos. Ok, ¿qué tenemos en días festivos? Los días festivos, ¿por qué están aquí en la opción o en la interfase
de empresa, porque estos son días festivos que se van a aplicar de manera global a todas aquellas personas que pertenezcan a esta empresa. Recordemos que una empresa lleva departamentos y si nosotros agregamos un día festivo directamente a la empresa, no importa el departamento, absolutamente todos van a tener, a todos se les va a aplicar este día festivo. Ok, ¿cómo agregamos un día festivo? Sumamente fácil, vamos a dar clic en agregar, nos aparece esta pequeña interfase, damos clic en el botón de color verde, nos agrega el código por default, seleccionamos nombre y vamos a escribir el día festivo. En este caso vamos a poner Año Nuevo, cerramos y automáticamente se va a guardar. En nuestra lista desplegable que tenemos del lado derecho en la parte superior, vamos a dar clic y ya nos aparece Año Nuevo. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a nuestro último mes del año, diciembre, seleccionamos 31, seleccionamos nuestro día festivo, damos clic en aplicar y automáticamente se aplica. Algo muy importante, los días festivos no son repetitivos, estamos hablando repetitivos en la manera de que se repitan cada año. Aquí tenemos que configurarlos año por año. Ok, después tenemos otra opción que se llama contar como días laborales. ¿Cómo quiero que sea contado este día festivo en caso de que una persona llegue a laborar? Recuerdan que al inicio de la configuración del sistema teníamos esa opción. Bueno, si no la configuraron en ese momento, pueden configurarla en esta interfase también. ¿Qué pasa si nosotros tenemos agregados, no sé, 20, 30 días festivos sobre todo el año y queremos ver cuáles son los que tenemos agregados? Tenemos un pequeño botón que dice ver todos. Aquí en ver todos, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al hacer clic en este pequeño botón, nos va a mostrar todos los días festivos que tenemos generados o ya configurados en nuestro software. Aquí, por ejemplo, básicamente me está mostrando 31/12/2015, año nuevo. Si yo tuviera, no sé, 10 de mayo, me mostraría también la misma interfaz. Ok, vamos a regresar a generar. Ya guardamos. Siempre vamos a tener la interfase de ayuda. Como ustedes se dan cuenta, la interfase de ayuda nos va a aparecer en cada una de las interfaces de configuración de nuestro software. Al dar clic, automáticamente nos abre en exactamente el lugar donde nos encontramos, gestión de empresa. Y como ustedes pueden ver, el manual de usuario que aparece está completamente en español y en un español entendible. Muy bien, vamos a nuestra siguiente opción, que es códigos de pago o códigos a excepción. ¿Qué es un código de pago o código a excepción? Bueno, son aquellos días a excepción que nosotros vamos a utilizar sobre o durante el transcurso de la configuración de nuestro software y también vamos a poder agregarlo a nuestros empleados. Vamos por default, como pueden ver en nuestro lado izquierdo, en la parte superior tenemos 12, que son los que trae por default nuestro software. Vamos a agregar uno más. De hecho, si damos clic en ayuda, nos está mostrando código de pago y la manera en cómo podemos agregarlos. Bueno, vamos a agregar uno más, nos va a dar por default el subsecuente que es el 13. Vamos a agregar, por ejemplo, pago de producciones, guardar. Uno nuevo, incapacidad, guardar. Uno nuevo, que podría ser, por ejemplo, salida de emergencia. Digamos que un empleado necesita salir de emergencia y nosotros podemos darle el permiso, pero se lo podemos generar de manera temporal. De manera temporal quiere decir solamente 1, 2, 3 o 4 horas, o de hecho hasta minutos si ustedes gustan. Vamos a dar en guardar y como pueden ver ya están de nuestro lado derecho, de nuestro lado izquierdo, perdón. Ok, ahora vamos a nuestros horarios. Aquí tengo un horario, lo voy a borrar para configurarlo desde cero.
Ok, primero tendremos que definir qué es un horario y qué va a ser un turno en nuestro software de tiempo de asistencia. El horario es el periodo de tiempo sobre el cual va a laborar nuestro empleado en un día. Un periodo de tiempo en un día. Existen muchas preguntas que generalmente nos hacen los clientes. Alguna de ellas, bueno, de la cual recuerdo que es la más importante, es, ¿puedo yo crear varios periodos de tiempo sobre un día? Por ejemplo, crear mañana, crear tarde y crear noche. Esa es una pregunta muy frecuente. Lo recomendable hacer aquí, que básicamente sería lo mismo, sería seleccionar la casilla que dice flexible. Si yo selecciono la casilla que dice flexible y una persona llega a laborar a las 9 de la mañana, se retira a las 11, ya trabajó un periodo de 2 horas. Si la persona regresa nuevamente a las 2 de la tarde y se retira a las 4, trabajó un segundo periodo en el cual laboró nuevamente 2 horas. Si vuelve a regresar a las 8 de la noche y se retira a las 10 de la noche, está laborando un tercer periodo, el cual son 2 horas más. Entonces, al generar un reporte de tiempo trabajado o de horas trabajadas, ¿qué es lo que nos va a aparecer? 6 horas trabajadas en ese día. Lo único que no vamos a poder usar en un horario flexible, como se pueden dar cuenta, es la configuración de retardos, configuración de salidas tempranas, o obviamente fijar una hora antes de entrar o después de salir. Este sería un horario, o así sería la manera en cómo funcionaría nuestro horario flexible. Le vamos a dar un nombre a este horario que vamos a crear. Sería horario 1. Quitamos flexible. Y ahora vamos a configurar un horario normal. Bueno, para configurar un horario normal vamos a fijar primero nuestra hora de entrada, que es de 9, y nuestra hora de salida, que en este caso será hasta las 18 horas. Este es el periodo fijo en el cual va a trabajar un empleado, de 9 a 18 horas, que es un total de 9 horas. Después tenemos antes de entrar. Debemos de tener mucho cuidado en esta opción antes de entrar. ¿Por qué? Suele suceder que el cliente final, nuestros clientes, pueden decir, bueno, si yo dejo 120, la persona puede llegar 120 minutos antes de las 9. Sí, es correcto, pero estos 120 minutos o 2 horas en realidad no van a ser tomados en cuenta como tiempo laborado, porque yo estoy fijando la hora de entrada, que es a las 9 de la mañana. Si yo dejase esta opción en 0, las personas podrían llegar a trabajar a las 8:30 de la mañana, pero en realidad no aparecerían dentro del reporte porque yo no les estoy dando tiempo antes de entrar. En cambio, si yo configuro 120, 2 horas, las personas pueden empezar a checar desde las 7 de la mañana, o sea, 2 horas antes. Pero no se va a comenzar a tomar el tiempo como trabajado, sino hasta después de las 9 de la mañana. Básicamente, este sería solamente nuestro periodo para que aparecieran dentro de nuestro reporte. Después tenemos hora final, la hora a la que finaliza nuestro horario, dejamos 18 horas, después de salir. Exactamente la misma función. En realidad, va a dejar de contar el tiempo laborado hasta las 18. Yo en esta interfase, después de salir, yo puedo seleccionar 999 minutos. O sea que la persona se puede quedar hasta las 12 de la noche, pero en realidad no se le paga. Únicamente el tiempo contado va a ser hasta las 18 horas. Obviamente nos va a mostrar que la persona salió 2 o 3 horas después. Aquí debemos de tener mucho cuidado en la configuración después de salir, porque recordemos que esto nos puede generar un conflicto si tenemos configurado tiempo extra. Ok, después de esto vamos a nuestra siguiente opción, que es una función adicional que es retardos y salidas tempranas. Vamos a seleccionar retardos, contar retardos después de 30. Aquí tenemos que recordar algo. Después de las 9 de la mañana, automáticamente es un retardo. Entonces, yo estoy configurando 30 minutos. ¿Cuál es la lógica? Si una persona llega
a las 9:15, tiene un retardo. Pero si yo trato de generar un reporte en el cual me muestre los minutos de retardo, no me va a mostrar nada porque yo le estoy configurando contar después de 30. Entonces, si una persona llega a las 9:45, tiene un retardo, y si yo genero ese reporte de minutos de retardo, sí me va a aparecer 45 minutos. Entonces, aquí debemos de tomar en cuenta mucho esta opción, esta manera de configuración, porque muchas personas usualmente lo configuran como 15. Entonces, si la persona llega a las 9:10, nos va a mostrar un retardo, pero no nos va a contar el tiempo el cual llegó como retardo dicho usuario. Nos va a mostrar el tiempo solamente si se rebasa la entrada, la configuración que hicimos, contar después de. Y tenemos la configuración de contar salidas tempranas, básicamente la misma opción. Si una persona sale a las 18 horas y esta persona se retira antes, nos va a mostrar el tiempo que salió antes de su hora a la cual le tocaba salir. Ok, vamos a configurar un color para poder definir nuestro horario de otros. Después vamos a configurar los descansos. ¿Qué son los descansos? El descanso va a ser un periodo de tiempo dentro del mismo horario. Por ejemplo, en este caso vamos a configurar la comida. Ok, hacemos clic, tenemos configurar, damos clic en configurar. Después vamos a dar clic en agregar. Por default nos da el código 1. Vamos a agregar el nombre del descanso, sería comida. Ok, una comida. Generalmente una comida iniciaría a las 13 del día y terminaría a las 14 horas, a las 2 de la tarde, una hora. Al dar clic donde dice descanso, automáticamente me muestra 60 minutos. ¿Ok? Ese sería el periodo intermedio que básicamente sería nuestra comida. Después tenemos tres opciones: pagado, descontar y debe checar. Debe checar es una opción muy común donde solamente estamos obligando al usuario que debe de checar sus salidas, de lo contrario no va a aparecer, no se va a contabilizar el periodo de tiempo trabajado. Pagado y descontar. ¿Cuál es la diferencia? Ok, si yo selecciono la opción pagado, tenemos un tiempo, un horario, el cual el total a trabajar son 9 horas. Si la persona toma su hora de trabajo, perdón, su hora. Ok, si yo tengo 9 horas, es mi periodo a trabajar 9 horas, y yo selecciono la opción de comida como pagado, me va a generar un reporte de 9 horas trabajadas, pero obviamente me va a mostrar que la persona tomó su hora de comida. Ahora, si yo selecciono la opción de descontar, esas 9 horas va a trabajar 9 horas el empleado, y al momento de tomar su hora de descanso, automáticamente le va a descontar esa hora de descanso, mostrándome un reporte total de 8 horas trabajadas, más la hora de descanso que tomó. Ok, aquí hay otra opción muy importante también que decidimos agregar al mismo software, la cual es muy funcional. Digamos que en alguna empresa la hora de comida no siempre es la misma. Digamos que yo estoy laborando en alguna empresa donde mi horario de comida inicia a las 12 del día y finaliza a las 16, a las 4 de la tarde. Entonces yo puedo agarrar una hora de comida durante ese lapso de tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a configurar el inicio de la comida a las 12 y la finalización a las 16 horas. Y en la parte baja donde dice descanso en minutos, vamos básicamente a dejar solo 60 minutos. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede salir a comer a partir de las 12 del día hasta las 4 de la tarde, 4 horas, pero solo pueden tomar 60 minutos.
¿Cómo nos vamos a dar cuenta que tomaron solo 60 minutos y que no tomaron más? Bueno, muy básico. Si nosotros tenemos configurado como pagado, son 9 horas en total trabajadas. Si la persona sale a trabajar, sale a comer o a su descanso, los 60 minutos que le corresponden, nos va a mostrar un periodo, un reporte de un periodo total de 9 horas. Pero si la persona llegase a tomar 30 minutos de más, aparte de sus 60 minutos de descanso, cuando generemos ese reporte final, en lugar de mostrarnos 9 horas, nos va a mostrar 8 horas con 30 minutos. O sea que automáticamente le va a descontar esos 30 minutos que tomó de más en su descanso. Ok, vamos a dar en guardar. Y tenemos nuestro horario de comida. Podemos agregar más horarios intermedios, más descansos. No necesariamente puede ser un descanso. Puede ser un horario de capacitación, puede ser algún horario de junta. Podemos agregar varias opciones sobre esta interfaz. Ok, aquí ya tenemos agregado lo que es nuestro horario. Configuramos un periodo de descanso o periodo intermedio. Para que este sea tomado en cuenta, obviamente tenemos que seleccionarlo. Después vamos a una segunda pestaña que tenemos de nuestro lado derecho en la parte superior donde dice generar. Tenemos ayuda, tenemos agregar, tenemos guardar y en la parte baja tenemos la primera pestaña que es general y configuración de redondeo. Aún yo ya le generé un nombre, que de hecho está mal. Bueno, le generé un nombre ya a mi horario, que es el horario 1. Aún no ha cambiado porque no he guardado. Lo tenemos como default, como podemos ver en nuestra parte superior derecha. Ahora vamos a la configuración de redondeo. Muy bien, ahora vamos a nuestra configuración de redondeo. ¿Qué es el redondeo? Existen algunas empresas donde utilizan esta clase de configuración, existen algunas empresas donde no. Básicamente lo que nos hace es cortarnos esos minutos antes o después que checó el empleado. Digamos que existe una empresa en la cual los empleados deben de entrar a las 9 y siempre llegan, no sé, a las 8:45, 8:59. Ok, entonces aquí es donde nosotros podemos implementar la opción de redondeo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo lo implementaríamos. Digamos, configuramos nuestro horario para el ingreso a las 9 de la mañana. Yo puedo configurar dos tipos de redondeos, redondeo a la baja y redondeo a la alta. Si yo configuro una regla de redondeo a la alta de 10 minutos, mis empleados deben ingresar a las 9 de la mañana. Mi regla de redondeo es de 10 minutos. Entonces, si un empleado llega a las 8:55, automáticamente su verificación de entrada se me va a ir a las 9 de la mañana. Si llega a las 8:51, aún está dentro de esa regla de redondeo de 10 minutos, se va a subir a las 9 de la mañana. Pero si el empleado llega o checa su verificación antes de, no sé, a las 8:30, 8:30, ya no está dentro de esta regla, entonces así se va a quedar su registro del empleado. Esto aplica exactamente igual para la regla de redondeo a la baja, solo que aquí sería diferente. Podemos crearla de 30 minutos si el empleado llega, por ejemplo, tarde a las 8:15, creamos una regla de redondeo de 30 minutos y automáticamente va a bajar a las 8 a las 9 de la mañana, perdón. Obviamente tenemos que tomar en cuenta la configuración de retardos que tengamos en nuestro software. Podemos configurar el valor del redondeo, cuánto tiempo es lo que quiero que se redondee, 10, 15, 20, 30 minutos. O podemos crear una regla de redondeo, seleccionamos nuestro icono de color verde,
tiempo de redondeo, que se redondee máximo 1 hora, desde qué tiempo hasta qué tiempo queremos que se realice el redondeo. Bueno, regresando a general, vamos a dar en guardar. Listo, ya tenemos un horario 1. Bueno, vamos a crear más horarios. Por ejemplo, vamos a crear un horario que sea un horario de la mañana. Este va a ser de 6 de la mañana a 13 de la tarde. Antes de entrar, de igual manera vamos a seleccionar 120. Recordemos que les estamos dando 2 horas para que puedan ingresar. Obviamente no van a entrar en el conteo. No vamos a configurar comida. Seleccionamos guardar, ya tenemos nuestro horario de la mañana. Vamos a seleccionar a configurar uno nuevo, que va a ser tarde. Iba a poner vespertino, pero bueno, tenemos algunos compañeros que están dentro de este webinar, que están desde Uruguay, Centroamérica, Sudamérica. Entonces, bueno, lo manejamos como tarde para que sea un poco más entendible. Ok, vamos a configurar uno para la tarde. Este sería de 13 horas a 20 horas. Configuramos antes de entrar, de igual manera configuramos 120. Les recuerdo que al término de este webinar tenemos un link en nuestra página www.zcatecolatinoamerica.com, en el cual ustedes pueden ingresar y van a poder contestar un test, un examen en el cual nosotros hemos creado en relación a este tema del zktime.net Lite. Se les va a brindar una constancia de que ustedes tienen el conocimiento necesario o estuvieron en este webinar. Esto es solo para aquellos que están tomando este curso. Conforme nosotros vayamos dándoles estos reconocimientos, se les va a dar una certificación directamente de la empresa, directamente de Zcateco. Ok, ahora vamos a guardar este turno, que sería nuestro turno de la tarde. Listo. Muy bien, tenemos ahora 3 horarios. Horario de 9 a 18, horario de mañana y horario de tarde. Muy bien, ahora vamos a lo que es nuestro turno. Actualmente, cuando yo dé automáticamente en turnos, el horario 1 es el que se me va a tomar como default en mi turno. Aquí lo tenemos. Como pueden ver, nos da el domingo y nos da el sábado como días de descanso. ¿Por qué nos muestra en amarillo? Bueno, porque aquí básicamente esto es el día del mes presente, son los días del mes presente, del 1 de junio al 30 de junio. Si yo cambio al siguiente mes, cambian los días. Y el amarillo es el color que nosotros definimos en el horario anterior. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un departamento o quiero crear un turno en el cual el lunes trabajan en la mañana, martes en la tarde, miércoles en la mañana y así sucesivamente? Bueno, este es mi turno. Vamos a darle el nombre de turno 1, que se va a quedar de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Vamos a dar en guardar. Listo, ya cambiaron. Ahora vamos a agregar el que comentaba. Agregar. Le vamos a llamar turno mixto. Vamos a agregar ciclo. Tenemos algunos botones en la parte superior. Tenemos nuevamente ayuda, como pueden ver. Tenemos agregar, tenemos guardar, tenemos cancelar y tenemos asignar. Asignar es un acceso directo en el cual nosotros podemos dar directamente este turno a un empleado o a un departamento. Y después tenemos ciclo. Aquí en ciclo nosotros vamos a agregar de manera cíclica los horarios a un turno.
Seleccionamos ciclo. Como podemos ver, nos aparece una nueva interfase. Ok, nuestro horario va a empezar el 1 de junio. Como podemos ver, tenemos 1 de junio, que es un día lunes. Vamos a seleccionar cuándo va a iniciar nuestro horario. Seleccionamos 1 de junio. Primer día, obviamente, va a ser el lunes. Ok, entonces en primer día voy a seleccionar el horario de la mañana. Segundo día, martes, tarde. Miércoles, mañana. Jueves, tarde. Miércoles, mañana. Y el sábado, para que también trabajen, seleccionamos mañana también. Nosotros tenemos ya un ciclo creado, que es básicamente una semana. Nosotros podemos aumentar los ciclos. Por ejemplo, yo tengo en la parte superior día 7. Tengo 7 días. Yo puedo cambiar esto a semanas y puedo aumentar los ciclos. Un ciclo es una semana. Un ciclo más, una semana. Solo recordemos que si nosotros aumentamos por ciclo, el horario va a ser específicamente en lo que nosotros hemos configurado en esta interfase. Pero si nosotros configuramos solamente un ciclo, se va a ir por default con todos los días. Vamos a seleccionar como habíamos hecho hace un momento, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, mañana. Ok. Ya tenemos nuestro horario mixto. Solo vamos a dar en guardar. Listo. Como pueden ver, tenemos básicamente el día domingo libre. Lunes, mañana, martes, tarde. Miércoles, mañana, jueves, tarde, viernes, mañana y sábado, mañana. Y lo que les comentaba, al no seleccionar un ciclo específico en la interfase anterior, se va a ir por default en todos los días. No vamos a agregar una fecha de término. Ok, regresamos a junio. En la parte superior derecha, ustedes podrán ver que tenemos una pequeña interfase que dice código de pago u horario. Pero aquí el código de pago que nosotros agreguemos sería un código de pago de manera global. ¿Por qué digo de manera global? Porque sería un código de pago el cual se agregaría a todos los empleados que tengan este turno mixto. Podemos pensar en una fábrica que tenemos empleados que son mantenimiento o empleados que son un departamento de producción. Bueno, yo quiero que, por ejemplo, 27, 28, 29 y 30 de junio siempre haya un paro de producción. ¿Qué puedo hacer? Bueno, selecciono los días, selecciono código de pago, selecciono paro de producciones y le doy en aplicar. Y listo. Como se pueden dar cuenta, tenemos un código de pago que es paro de producciones la última semana del mes de junio. Para los que no se dieron cuenta dónde configuramos este código de pago, bueno, vamos a guardar primero esto. Fue códigos de pago. Salida de emergencia, incapacidad, paro de producciones, vacaciones, festivo, descanso, falta, etc. Y podemos ir agregando más. Regresamos a turnos. Tenemos nuestro turno mixto. Tenemos nuestro turno 1, de 9 a 18 y el turno mixto. Si recuerdan, agregué el paro de producciones, el cual no nos está apareciendo porque no lo salvé. Ok, entonces esa es nuestra interfase de turnos. Ahora vamos a la interfase de departamentos. Siguiente pestaña, siguiente opción, departamentos. Esta interfase en realidad es sumamente básica. Como pueden ver, tenemos solamente 4 diferentes campos, 4 opciones muy básicas. Nombre de la empresa, Zacatecas, nombre del departamento,
podemos agregar ventas, código del departamento, por default nos va a dar 1, y el horario son los dos que hemos agregado. Le vamos a agregar a ventas el horario, perdón, el turno 1, vamos a dar en guardar y listo, ya nos aparece nuestra interfase del lado izquierdo. Vamos a agregar uno nuevo, este se va a llamar soporte, turno 1, guardar. Vamos a agregar uno nuevo, se va a llamar limpieza, turno 1, 3, guardar. Y así sucesivamente nosotros podemos ir creando todos los departamentos. Ahora vamos a nuestra siguiente opción, que es la interfase de empleados, una de las opciones más importantes, que probablemente les puedan parecer un poco complicadas. Ok, en empleados, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos las mismas opciones que hemos tenido, la misma barra de herramientas, que es ayuda, tenemos agregar, guardar, borrar, importar una lista de empleados y exportar una lista de empleados. Obviamente podemos seleccionar el archivo Excel para hacerlo. Vamos a agregar un empleado, aún no hemos agregado un dispositivo, vamos a agregar un empleado de manera rápida. Nombre, departamento, vamos a agregar ventas. Fecha de ingreso, contraseña. En caso de que el dispositivo maneje un teclado, nosotros podemos agregar directamente aquí el password, el cual nuestro usuario va a utilizar para poder checar entrada o salida en el dispositivo. Tarjeta. Si nuestro dispositivo maneja un módulo de proximidad, nosotros podemos agregar directamente la tarjeta que nuestro usuario está utilizando para checar entrada o salida. Recuerden que actualmente ZK maneja varios módulos de proximidad, no solamente RFID o ID, que básicamente son el mismo, sino que manejamos MyFair, HD, iClass y varios tipos de proximidad. También tenemos usuario, administrador o usuario normal. Si es administrador, se nos va a bloquear automáticamente el equipo y nadie va a poder ingresar al menú, sino solo este usuario. Vamos a dejarlo como usuario. Aquí tenemos un tema muy importante. Vamos a ver de estos temas importantes, los cuales son recomendaciones para ayudarles a solucionar soporte o algún problema que les pueda causar. Ok, imaginemos que nosotros tenemos un dispositivo el cual lleva trabajando en alguna empresa arriba de 6 meses. Y el día de hoy vamos a agregar este dispositivo a nuestro software. Al descargar todos los empleados desde el dispositivo a este software, todos los empleados automáticamente van a tomar esta fecha, que es la fecha de empleo. No importa si el empleado lleva 1, 2, 3 o 4 años trabajando para la empresa y tiene miles de transacciones en el equipo. Al ingresarlo al software, automáticamente va a tomar la fecha, bueno, el software automáticamente les va a dar la fecha de ingreso del día en que se descargaron. Entonces, si ustedes tratan de generar un reporte, obviamente no les va a mostrar nada, porque el software va a decir, no, él entró a laborar el día de hoy. Entonces, solución. Básicamente, al descargar todos los usuarios de nuestro dispositivo al software, tendremos que modificar esta fecha de manera manual. Les corroboro, las preguntas que se van a realizar en el test del link que está en nuestra página web, se incluyen este tipo de opciones. Bueno, ya agregando esta información, podemos seleccionar una fotografía directamente que nosotros tengamos en imágenes de la base de datos y seleccionársela, fijarla al usuario. O podemos tomar una imagen de nuestra cámara web, si es que contamos con ella, para agregarla al empleado. Vamos a dar en guardar.
Ya tenemos nuestro empleado. Ahora vamos al registro de huellas. No hay huellas aún registradas. No podemos registrar la huella directamente del dispositivo, pero les quiero mostrar cómo conectarlo primero. Ok, vamos al calendario. En calendario, como ustedes se dan cuenta, tenemos el turno que básicamente le hemos brindado al departamento de ventas, ya que el empleado pertenece a ventas. Después, en información personal, nosotros podemos agregar dos tipos diferentes de direcciones: ciudad, país. Podemos agregar teléfono de casa, correo electrónico, estado, código postal, contacto de emergencia. El contacto de emergencia es una información que es muy relativamente importante en todas las empresas. También tenemos como adicional título de trabajo, género, fecha de despido, ID de nómina, número de seguro social, cumpleaños y razón. Recuerden, por ejemplo, para nuestros compañeros que nos están escuchando ahí en Centroamérica, que nos escuchan en Sudamérica, nosotros podemos modificar estos campos. Sabemos que ahí en realidad no se utiliza seguro social, no se utiliza el campo de razón. Podemos agregar, no sé, número de pasaporte, podemos agregar otro tipo de documento. Básicamente lo único que haríamos sería modificar nuestro archivo de lenguaje del software y el distribuidor se los distribuiría ya de una manera necesaria, de una manera más local. Ok, aquí ya tenemos nuestro empleado ya agregado. Vamos a dar en guardar. Ahora vamos a dispositivos. Aquí yo tengo agregado un dispositivo. Lo voy a borrar para agregarlo nuevamente. Ok, una de las preguntas más comunes, más frecuentes en un cliente final, para alguno de nosotros puede ser, alguna vez puede ser básica, pero algunas veces para nuestros clientes finales no. Y el problema principal que se presenta es siempre la diferencia en el segmento de direcciones IP. Entonces debemos de asegurarnos que la IP del equipo y la dirección IP de la computadora donde tenemos el software instalado deben de estar en el mismo segmento. ¿Okay? ¿Cómo sabemos si no es un problema de conexión del equipo? Bueno, pues básicamente vamos a abrir vamos a tirar un ping. Vamos a checar la conexión de datos con nuestro dispositivo. En este caso, presionamos la tecla de inicio, la dejamos presionada y presionamos R y después vamos a escribir la palabra que dice ping para revisar la conexión con la IP del dispositivo y vamos a poner la dirección IP de nuestro equipo biométrico, que siempre por default va a ser 192.168.1.201 y vamos a dar Enter. Listo. Ahí estamos viendo que tenemos una conexión exitosa con el dispositivo. Como pueden ver, les voy a mostrar en la configuración de red de mi computadora. Como pueden ver, la dirección IP de mi computadora está en el mismo segmento que la dirección IP del dispositivo. Ok, entonces vamos a agregar el equipo. Nombre, tenemos un X628 conectado, modelo TC. El puerto nunca lo vamos a modificar, ya que el puerto siempre va a ser el mismo para todos los dispositivos. Seleccionamos tiempo de asistencia o control de acceso y vamos a teclear la dirección IP del mismo, que es la que habíamos definido, 192.168.1.201. Después una contraseña de comunicación. ¿Para qué nos puede servir la contraseña de comunicación? Básicamente, si nosotros tenemos conectado el dispositivo en una red local, no queremos que nadie se conecte al mismo y pueda modificar las transacciones, los eventos, los usuarios, o nos pueda jugar mal con nuestro dispositivo. Agregamos una contraseña de comunicación y nadie se va a poder conectar si no sabe esta contraseña. No es muy recomendado por nosotros agregar una contraseña de comunicación, porque el 100% de las personas que agregan una contraseña de comunicación, un 89% la olvidan. Bueno, ya tenemos el nombre del dispositivo, tenemos
el puerto que aparece por default, tenemos la dirección IP. Como ustedes pueden ver, en la parte baja no nos muestra aún nada de información. Ok, vamos a dar clic en probar conexión. Conexión exitosa, aceptar. Y ahora, si se dan cuenta, ya nos está mostrando la información del equipo. Tenemos un X629TC, tenemos la versión de algoritmo, que es la 10. Recordemos, en la versión de algoritmo, actualmente ZK maneja dos diferentes versiones, 9 y 10. Si ustedes manejan un equipo o ya tienen una instalación con 3 equipos y la versión es 9 y compran un equipo el cual la versión es 10, van a tener un poco de problemas ahí en conflicto, hablando de conflicto en las plantillas de huella digital. Lo recomendable es manejar siempre todas las versiones de sus equipos en 10 o todas en 9. Nosotros con mucho gusto les damos actualizaciones para que se defina esa versión. Ok, tenemos 8 huellas, tenemos 0 eventos, tenemos un formato de fecha, tenemos 6 usuarios, tenemos 0 rostros y nos muestra la plataforma de la Corvor. Además de esto tenemos más opciones, las cuales es sincronización de fecha y hora. Tenemos borrar administrador, una herramienta, una opción muy útil cuando se olvida el administrador del dispositivo y es necesario ingresar. Tenemos borrar todos los usuarios, tenemos borrar todas las huellas, borrar todos los eventos y borrar todos los datos. ¿Qué es borrar todos los datos? Aquí esta es una opción muy importante cuando hablamos de borrar todos los datos. ¿Por qué? Recordemos que hay una enorme diferencia en la palabra inicializar y la palabra resetear. Si nosotros inicializamos algún dispositivo o software, se va a borrar absolutamente toda la información. Pero si nosotros solamente le damos un reseteo a un equipo, se va a borrar solo la configuración de fábrica. Eso quiere decir que no se nos van a borrar huellas, no se nos van a borrar usuarios, no se nos van a borrar transacciones. Con un reset solamente se borra configuración de fábrica. Por ejemplo, si modificamos la dirección IP, va a regresar a la de default. Si nosotros configuramos una máscara de red, una puerta de enlace, se va a borrar automáticamente. Todo el personal de soporte ya cuenta con una herramienta para hacer este reset directamente en el dispositivo o ingresar con una aplicación que nosotros les hemos brindado. Bueno, vamos a guardar el equipo. Ya tenemos nuestro dispositivo agregado. Sincronización de datos. Ok, ahora si recuerdan, en configuración, empleados, tenemos solamente un empleado que es Antonio Pérez. Regresamos. Sincronización de datos. Vamos a explorar a los empleados que tenemos dentro del dispositivo. Simplemente seleccionamos el dispositivo y vamos a dar clic en explorar usuarios. Ok, aquí tenemos más usuarios en el dispositivo que no existen en nuestro software. Hay una opción muy importante que también tenemos que tomar en cuenta, es la sincronización de la base de datos del software con nuestro dispositivo. ¿Por qué es muy importante? Recordemos que muchos de los dispositivos, más aún los dispositivos que son con pantalla blanco y negro, no nos muestran nombre, nos muestran solamente dígitos de ID. Por ejemplo, el señor Pedro solamente lo sabemos que es el ID 1. Si nosotros descargamos esos usuarios al software, vamos a configurar toda la información detallada de cada uno de los usuarios. Si nosotros volvemos a descargar los usuarios del equipo al software, se va a sobreescribir todo y vamos a borrar toda la información que ya hemos configurado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Descargar los usuarios, modificarlos y volverlos a cargar al equipo. Aquí estamos viendo los usuarios que tenemos. Voy a descargarlos y obviamente podemos seleccionar sobreescribir datos o no. Yo voy a sobreescribir para que se me borre el usuario que actualmente había creado en el software. Vamos a dar en descargar. 6 usuarios descargados, 8 huellas, 0 rostros.
Recordemos que cuando estamos utilizando un equipo de verificación facial, como lo es el Multivalue 700, iFace, BF, toda esta clase de equipos de reconocimiento facial van a trabajar más lentos en la sincronización de información. ¿Por qué? Una plantilla de huella digital, ¿cuánto nos pesa? Bueno, una plantilla tiene un peso de 1K, pero en cambio una plantilla de rostro tiene un peso de 4K, lo cual está haciendo más grande la información que se está sincronizando. Ok, descargamos ya los usuarios. Ahora vamos a regresar a configuración, después a empleados. Y listo, ya tenemos nuevamente nuestros usuarios. Ahora vamos a registro de huellas. Y como ven, ya nos muestran las huellas de cada uno de los usuarios. Ahora vamos a crear un usuario nuevo. Le vamos a dar el número de 16. Si se dan cuenta, me dio por default el número de ID 11, porque nos va a dar el subsecuente al número más alto que detecte el software. Entonces, en este caso le voy a dar el 6. Voy a agregar un nuevo usuario. Contraseña, en caso de que no lo necesitemos, no la podemos agregar. Podemos seleccionar una foto de nuestra base de datos. Ahora, vamos a guardarlo primero antes de registrar una huella desde el dispositivo. Ya tenemos a nuestro usuario, ahora nos vamos a registro de huellas. Seleccionamos nuestro dispositivo, damos clic en conectar, ya se conectó. Seleccionamos la huella que nosotros deseamos registrar. Y vamos a comenzar a poner la huella en nuestro dispositivo. Y listo, ya tenemos nuestra huella registrada. Esto es una opción muy cómoda, muy llamativa para nuestros clientes, porque pueden hacer el registro de manera cómoda. Podemos también crear los usuarios, enviarlos al equipo y una vez buscar el usuario dentro del equipo y ahí mismo registrarle la huella. Aunque esto es un poco más cómodo, también podemos utilizar, conectar un lector, un enrolador de huellas USB. Aquí ya tenemos nuestra huella registrada. Podemos agregar 10 huellas por cada usuario. Hay una opción muy importante. Allí algunos de ustedes ya manejan nuestras series de equipos H, la serie de equipos K y la serie de equipos LX. Recordemos que estas tres series de dispositivos son series básicas de dispositivos de tiempo y asistencia, los cuales manejan una función muy cómoda, la cual llamamos SSR. Aquí hay que definir que estas tres series de dispositivos no son compatibles con esta opción que acabamos de realizar, la opción de enrolar una huella directamente del dispositivo al software. Muchos de ustedes intentarán hacer esta función y probablemente les aparezca registro exitoso al momento de que den clic en conectar. ¿Por qué? Porque en realidad no soportan esta función. Bueno, vamos a calendario, información personal, podemos agregar la información. Ya tenemos nuestro empleado que hemos creado en el software. Vamos a ir nuevamente a dispositivos. Vamos a ir a sincronización de datos. Ya vimos la carga de empleados o de datos a nuestro dispositivo. Si yo selecciono explorar usuarios, no me aparece el usuario que hemos creado. Me aparece solamente 6 porque la plantilla de la huella está dentro del equipo. Ahora vamos a subirla al dispositivo. Voy a subir datos de usuarios. Aquí tenemos nuestro usuario nuevo en el software, pero que no está en nuestro dispositivo.
Seleccionamos qué es lo que yo deseo cargar al dispositivo. Huellas, fotos, rostros, usuarios. ¿Por qué fotos? Porque yo tendría que subir una fotografía al dispositivo. Recordemos, en nuestro próximo webinar vamos a explicar lo que son las funciones principales de los equipos ZK, de las cuales probablemente algunos de ustedes no conocían. Bueno, en estas funciones existe una que se llama Photo ID. ¿Qué es la Photo ID? ¿Qué es esta función que nos hace realmente? Después de cada verificación en el equipo va a mostrar la huella de la persona que está verificando. Perdón, la fotografía de la persona que está verificando. Por eso es que nosotros subiríamos la imagen, subiríamos la fotografía, que sería exactamente la misma que tenemos en la base de datos del software. Bueno, aquí tengo seleccionadas todas las opciones, voy a dar clic en subir. Como pueden ver, lo ha hecho de manera muy rápida. Damos clic en aceptar. Ahora regresamos a descarga de datos, damos a explorar usuarios y ya nos aparece el usuario que no teníamos en el equipo. Ok, estas fueron las opciones de carga y descarga de usuarios. Ahora vamos a gestión de datos USB. Gestión de datos USB básicamente es una comunicación, es un modo de comunicación en nuestro dispositivo. ¿Por qué? En caso de tener un dispositivo que no maneje conexión TCP/IP, podemos utilizar, por ejemplo, una USB, manejar la función de USB host, descargar transacciones o usuarios. Básicamente las opciones, las funciones que realizamos hace un segundo, las vamos a poder hacer directamente desde con una USB portátil. Como pueden ver, básicamente tenemos tres opciones nada más: importar eventos, importar usuarios o exportar usuarios. Al momento de insertar nuestra memoria USB, automáticamente nos va a aparecer en esta interfaz. Después tenemos la opción que es descargar eventos. Descargar eventos, al simple momento de dar clic en descargar eventos, me va a descargar los eventos nuevos que están en el dispositivo, pero que no se encuentran en nuestro software. En este caso, no teníamos eventos, pero acabamos de agregar 4 eventos nuevos. Voy a dar clic en descargar eventos y me va a aparecer una ventana en la parte baja de mi lado derecho. Listo. Conectando 192.1.2.0.1, descargando 3 eventos registrados, 3 eventos nuevos. Esta misma función de descarga de eventos la tenemos en la interfase de inicio, la cual está en la parte superior derecha. Damos clic. Tenemos descargar. Vamos a generar 2 eventos más. Ya tenemos 2 eventos generados más y ahora vamos a descargarlos desde esta parte. Listo. Como pueden ver, tenemos 5 eventos descargados, 2 eventos nuevos, los que recién hemos creado en este momento. Muy bien, ahora vamos a regresar nuevamente a la interfase de dispositivos donde nos quedamos. Estábamos dispositivos, sincronizar datos y gestión de datos USB. Aquí, generalmente, lo más un poco complicado sería la configuración de estas opciones, dispositivo y configuración. Ahora vamos a entrar al tema de reportes. Ok, vamos a las dos últimas interfaces, que es asistencia y reportes. Vamos a asistencia. Ok, aquí en asistencia tenemos solamente 2 interfaces. Como se pueden dar cuenta, tenemos la interfase de eventos y tenemos la interfase de añadir excepciones. ¿Qué es o para qué nos sirve la opción de eventos? Básicamente vamos a visualizar cada uno de los eventos que tuvo cada uno de los usuarios sin importar el horario. Si una persona por error verificó su entrada 4 veces en un día, estos 4 eventos nos los va a mostrar en esta interfaz. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar nuestro usuario. Vamos a seleccionar buscar.
y nos van a mostrar los eventos que se han realizado. Después tenemos la opción de añadir excepciones. Esta es una de las opciones más funcionales, más necesitadas que se han agregado aquí en el software, es la excepción. Si ustedes recuerdan, durante el transcurso, bueno, en el inicio de configuración del software, nosotros agregamos o creamos lo que fueron códigos de pago, códigos de excepciones, que son los que vamos a usar básicamente aquí. Bueno, digamos que, por ejemplo, aquí el señor Carlos, el día de hoy 9, se tiene que salir temprano. Tenemos salida de emergencia. El señor tiene que salirse temprano a las 13 horas, pero él regresa a las 16. Salida de emergencia desde las 13 hasta las 16. Damos clic en asignar. Listo. Obviamente, de los reportes que nosotros vamos a poder generar, uno de ellos va a ser un reporte de excepciones. Digamos también que el mismo señor tiene una incapacidad desde el 22 de junio hasta el 26 de junio. Vamos a hacer la misma opción, incapacidad. Vamos a seleccionar de la hora, de qué hora a qué hora se va a realizar esta incapacidad. Podemos agregar también vacaciones, enfermedad, salidas de emergencia, que es lo que acabamos de hacer. Podemos agregar paro de producciones. Les recuerdo nuevamente dónde podemos crear esta lista desplegable. Bueno, la lista, las opciones que nos aparecen en la lista, tendremos que ir a configuración y códigos de pago. Ok, nos regresamos nuevamente a asistencia. Entonces tenemos eventos, tenemos excepciones. Vamos a la última opción, que son los reportes. Es muy importante que realicemos un cálculo después de la transacción, después de la descarga de transacciones o eventos del dispositivo. ¿Por qué? El cálculo nos va a servir como esa manera de hacer un refresh de información del dispositivo con el software. Entonces, primero tenemos que generar este cálculo. Tenemos del día 3 al día 9, vamos a seleccionar calcular. Vamos a regresar la fecha de nuestros empleados. Ok, aquí tenemos un error. Como pueden ver, la fecha de ingreso nos la está dando del día, por eso no se puede generar. Y es posible que por eso no les va a generar algún reporte de transacciones. Tenemos que asegurarnos de regresar esta fecha de empleo. Ok, aquí solo la regresión algunos. Vamos a agregar algunos eventos de manera manual. También tenemos esta opción. Por ejemplo, yo tengo al señor Carlos, le voy a agregar un evento, modificación de eventos. Selecciono al señor Carlos, voy a agregarle una entrada el día de hoy a las 9 de la mañana. Guardar. Tenemos su entrada de manera manual. Aquí esto es también muy importante. Recordemos que nosotros tenemos que darnos cuenta si la transacción, el evento, la checada de entrada o salida se realiza de manera manual en el software, como lo estoy haciendo en este momento, o se realiza de manera natural, de manera automática en nuestro dispositivo. Ahorita yo lo agregué de manera manual. Si ustedes se dan cuenta, nos está apareciendo
manual. Si fuese una transacción realizada en el dispositivo, nos aparecería el nombre del dispositivo. Ok, ahora vamos a agregar una salida. Vamos a agregarla a las 13 horas. Guardar, porque salió a comer. Vamos a agregar una entrada que sería un regreso a las 14 horas. Ahí modifiqué, en lugar de agregar, si se dieron cuenta, solamente modifiqué. Vamos a ver. Ok, ya lo volví a regresar. Tenemos 9 y 13. Ahora vamos a agregar. Tenemos que asegurarnos que demos clic en agregar. Ok, agregar. Ahora vamos a agregar una entrada a las 13. Perdón, 14. Listo. Y vamos a agregar una nueva. Bueno, en realidad todavía no sale. Vamos a agregar una nueva salida a las 18. Listo, tenemos entrada a las 9, salida a las 13. Vamos a hacer un cálculo. Ok, aquí como se pueden dar cuenta, tenemos las 4 transacciones de nuestro empleado. Él entró a las 9 de la mañana, salió a las 13 horas, regresó a las 14 horas y se retiró a las 18. Trabajó 8 y 8 horas. Podemos de esta manera nosotros modificar los eventos. Ahora, vamos a nuestro reporte de asistencia. Aquí recordemos, yo hice una modificación manual de eventos en un usuario. Aquí obviamente nosotros podemos modificar estos eventos en todos los usuarios, no solamente en uno. Aquí vamos a modificar uno más del día de ayer. Vamos a agregar una entrada. Ok, aquí he agregado transacciones. He agregado transacciones para ambos usuarios. Tenemos entrada, salida a comer, regreso de comer y salida final. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en nuestro segundo usuario le agregué una entrada que es una entrada tardía a las 9:45. Salió a comer a las 13 horas, regresó a las 14 y se fue a las 18 horas. En el primer transcurso trabajó solamente 3 horas con 15 minutos. Y en el segundo transcurso trabajó 4 horas. Ahora vamos al reporte de asistencia. Aquí estos son los reportes que actualmente maneja el software. Nosotros no podemos modificarlos, no podemos modificar las tablas. Lo único que nosotros podemos modificar en el software es solamente el título del reporte. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, nuestro reporte general, que es el más comúnmente usado. Podemos seleccionar todos los empleados o solamente seleccionar algunos de la lista. En este caso seleccionamos todos los empleados. Puedo cambiar el título que yo quiero ver. Y damos clic en ver.
Ok, aquí estamos viendo nuestro reporte general, que como les comentaba es el más comúnmente usado. ¿Por qué? Porque tiene una visualización más fácil, más básica para nuestros clientes. Tenemos el usuario 1, llegó a las 9 horas, salió a comer a las 13 horas. Llegó a las 9, salió a comer a las 13, trabajó 4 horas. Después regresó a las 14 horas y se retiró a las 18, trabajando 4 horas más. Después tenemos nuestro segundo empleado, que llegó tarde, llegó a las 9:45. Se fue a las 13 horas, trabajó solamente 3 horas con 15 minutos y nos está marcando un retardo de 45 minutos, el cual se está descontando de su tiempo total. Y después en nuestro segundo periodo tenemos 14 a 18, son 4 horas adicionales. ¿Qué podemos hacer con este reporte? Recuerden que nosotros podemos no modificarlo, pero sí podemos personalizarlo un poco. ¿Hasta dónde podemos personalizar nuestro reporte? Bueno, podemos cambiar el color de fondo del mismo. En este caso podemos agregar un color gris. Si yo quiero agregar no sé, una frase, lo puedo agregar también. Solo seleccionamos la transparencia de la misma, fuente o más necesidades que queramos. ¿Qué pasa si un empleado, una empresa quisiera agregar su logotipo de fondo? Sin problema se podría realizar también. Simplemente tenemos que hacer clic en la parte superior donde dice marca de agua. Vamos a seleccionar la opción que dice filigrana de imagen. Después vamos a seleccionar la imagen. En este caso aquí tengo solamente esta. Seleccionamos una imagen. Podemos distribuirla, hacer transparencia en la misma y aceptamos. Y como pueden ver, queda de fondo de nuestro documento. De esta manera no existiría la posibilidad de que alguien pudiera falsificarlo. Este es solamente uno de los reportes que nosotros podemos manejar. Tenemos, por ejemplo, un reporte de eventos, tenemos un reporte de entradas y salidas vertical y horizontal. Aquí, por ejemplo, tenemos este que es el horizontal, que de alguna manera es un poco más básico, más factible también para la vista. Si se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, lo que es entrada a las 9 horas. Tenemos otra entrada y tenemos otra salida. Entonces tenemos 3 entradas y tenemos una salida. ¿Por qué tenemos 3 entradas? Porque estas yo las agregué de manera manual. Pero, en cambio, con nuestro segundo usuario tenemos 2 entradas y tenemos 2 salidas. Ok, este sería nuestro reporte horizontal. Ahora vamos a ver nuestro reporte vertical. Nuestro reporte vertical de entradas y salidas de empleados. De esta manera tendremos más reportes. Tenemos un reporte diario en el cual nos muestra un poco más definido la entrada y la salida de todos los empleados. Tenemos reporte de asistencia, tenemos reporte de faltas, turnos y tenemos el reporte de retardos. Al momento de dar clic en reporte de retardos, nos va a mostrar solamente a las personas que tuviesen un retardo en el periodo que nosotros estamos filtrando la información. En este caso, nos está mostrando solamente a nuestro usuario Patricia, que tenemos aquí, que tuvo un retardo de 45 minutos. En total fueron 45 minutos y total de retardos de todo el periodo que nosotros filtramos, que es relativamente son 45 minutos. Y nos muestra, obviamente, el día, fecha, día, el horario o turno que tiene, la hora de entrada a la que llegó y el tiempo por el cual tuvo su retardo.
Les vuelvo a corroborar, mi compañero Edwin está apoyándome, él les puede ayudar con todas esas dudas que tengan. Si tenemos personal de ventas que también esté viendo este webinar, con mucho gusto les podemos solucionar todas sus dudas o preguntas. Después vamos a nuestro último reporte, que es un reporte de empleados. Vamos a modificar un poquito los empleados que tenemos. Si recordarán, en realidad no tenemos una fecha de cumpleaños de cada uno de ellos. Vamos a agregar una fecha de cumpleaños para cada uno. Vamos a guardar, vamos al siguiente, seleccionamos fecha de cumpleaños, damos en guardar, vamos al siguiente, última pestaña, información personal, fecha de cumpleaños, guardar. Les corroboramos, existe un canal en YouTube en el cual está un video sobre cómo configurar el software de 0 a 100. Los invitamos a que puedan darle un vistazo en caso de que les haya quedado una duda, o pueden contactar a su distribuidor y nosotros con mucho gusto los podemos ayudar con toda la información necesitada. Aquí lo único que estoy haciendo es agregarle una fecha de cumpleaños a cada uno de los empleados. Información personal, guardar, listo. Ahora nos regresamos a reportes, nos quedamos en reporte de empleados. Tenemos aquí básicamente solo dos opciones, reporte de empleados y reporte de información de empleados. ¿Qué es un reporte de empleados? Bueno, reporte de empleados es, quiero saber qué empleado actualmente está trabajando en mi empresa, su imagen y su información. Voy a seleccionar todos los empleados. Puedo filtrar los empleados, puedo seleccionarlos a todos. Selecciono todos los empleados, puedo cambiar el nombre, puedo filtrar, o puedo seleccionar a uno solo de la lista. Vamos a seleccionar todos, vamos a dar clic en ver. Y este es el reporte de empleados que nos arroja el software. Obviamente nosotros también podemos modificar este reporte, personalizar, podemos agregar lo que habíamos hecho hace un minuto, podemos agregar el logotipo de nuestra empresa de fondo, ya se encuentra, tenemos toda la información del empleado, la imagen, su fotografía, el ID, nombre, departamento, título, dirección, toda la información detallada. Este reporte de empleado nos puede servir, por ejemplo, en pequeñas empresas podemos configurar o modificar el tamaño de la página. Tenemos varios tamaños, podemos configurarlo para usar el mismo como si fuese una credencial, de hecho imprimirlo directamente en una tarjeta de acceso. Formatos. Hace un momento que les mostraba los reportes de retardos, reportes de entradas y salidas, pero no mostraba los formatos en los cuales podemos exportar estos reportes. Bueno, les muestro aquí en esta interfase. Tenemos en la parte superior, tenemos documentos de exportación o para exportar. Tenemos archivo PDF, HTML, MHT, RTF, XLS y XLSX. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uno es modificable, uno no es modificable. Tenemos archivo CSV y archivo de texto, o tenemos un archivo de imagen. Actualmente es muy común que nos pregunten si nuestro software se puede integrar o puede ser vinculable con algún software de nóminas. Podemos nosotros exportar el archivo CSV o el archivo de texto, o de hecho un archivo de Excel. Podemos copiar la información y pegarla en un archivo fuente que nos esté dando nuestro software de nóminas. Y de esta manera podemos integrarlo. Los mismos archivos que tenemos actualmente, o los mismos formatos, son los mismos que nos puede dar para mandar por correo electrónico. Básicamente lo que tendríamos que hacer sería solo hacer clic donde tenemos el icono de correo electrónico, seleccionamos el archivo y automáticamente se va a anexar el archivo a nuestra bandeja de correo para solo agregar la dirección a donde lo vamos a enviar y darle clic de envío.
Ok, entonces esto sería nuestro reporte de empleados. Después tenemos por último el reporte de información de empleados. Solamente información de empleados. Digamos que alguien necesita un reporte de cumpleaños de todos los empleados de la empresa. Básicamente lo que tengo que hacer es solamente cambiar el nombre del título. Todos los empleados podemos filtrar o seleccionar uno de la lista. Vamos a seleccionar a todos. Obviamente tengo que seleccionar la información que necesito que me aparezca en este reporte. Selecciono ID, segunda tabla, nombre completo, tercera tabla. Tercera tabla, cumpleaños. Solamente vamos a dar clic en aceptar. Vamos a dar clic en ver. Y así de fácil ya tenemos nuestro reporte con el ID de los empleados, el nombre de los empleados y también el cumpleaños de los mismos. Y obviamente podemos hacerlo modificable en caso de que así lo desee. Podemos cambiar el color del mismo. Entonces, como pueden ver, básicamente lo que nosotros hemos hecho con el zktime.net a comparación, .NET Lite, a comparación del software de tiempo de asistencia que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, que es el Time and Attendance o ZK-Time 5.0, es que hemos creado una versión básica, una versión más fácil de utilizar para nuestros clientes. Obviamente no tenemos funciones avanzadas porque es una versión Lite. Actualmente estamos terminando nuestro nuevo software de tiempo y asistencia, que es el ZK-Time 3.0, que es la versión Pro del software que estamos viendo en estos momentos. Muchos se preguntarán por qué el cambio, por qué hemos decidido manejarlo de esta manera. En realidad estamos mejorando la visión del software, estamos mejorando la integración de base de datos, la integración de información de dispositivos, la integración de dispositivos al software. Actualmente, a partir del ZK-Time.net Lite, toda versión de tiempo de asistencia que nosotros instalemos va a cubrir automáticamente la base de datos. No tenemos que desinstalar ningún software. Las versiones nuevas vamos a poder manejar actualizaciones automáticas simplemente haciendo un clic en el software. El software automáticamente nos va a mostrar que hay una actualización directamente de nuestro software y nosotros solamente vamos a dar clic para que pueda hacer la actualización el mismo. Entonces recordemos, tiempo de asistencia, básicamente estamos manejando lo que es ZK-Time.net Lite, nuestra nueva versión ZK-Time.net 3.0 con control de acceso y tiempo de asistencia. Y en control de acceso, todos ahora manejamos nuestro software Finger Access Control 2.4, manejamos ZK Access 3.5, ZK Access 5.2 y ZK Access Biosecurity. Biosecurity, el lanzamiento, lo tenemos programado a fines de este mes. Y también les recordamos que pueden ustedes pueden probar nuestra herramienta Biosecurity, la aplicación Biosecurity para teléfonos, para smartphones, para Android, con la cual ustedes pueden conectar paneles de control de acceso y realizar la apertura de las puertas directamente desde la aplicación Biosecurity. Les vuelvo a confirmar, se encuentra Edwin respondiendo a todas sus preguntas. Versión actualizada del software. Actualmente tenemos 16.10. 1000 usuarios, 50 dispositivos como límite. En muchas ocasiones, las preguntas más frecuentes que se nos hacen es la conexión a base de datos. Bueno, vamos a ver la conexión a base de datos, ya que si ustedes recuerdan, no hemos tocado el tema de hacer un backup y no hemos tomado de hacer un backup o respaldo de base de datos o la configuración o conexión a un motor de base de datos. Ok, vamos a minimizar el software.
Nos vamos a ir a nuestra carpeta de instalación. Recuerden, carpeta de instalación. Si nosotros estamos manejando un sistema operativo de 64, vamos a encontrar la carpeta de instalación en esta carpeta que se llama archivos de programa por 86. Si es 32, solamente dirá archivos de programa. Ok, tenemos una carpeta que se llama zktime.net. Esa es nuestra carpeta de instalación. Vamos a abrirla. Dentro de esta tenemos un ejecutable, una herramienta que se llama Database Tool. Esta herramienta es la que nos va a generar lo que es la restauración o el respaldo de la base de datos. Lo único que tenemos que hacer es hacer doble clic en la misma. Nos va a aparecer esta pequeña ventana y seleccionamos respaldar o restaurar. Si yo respaldo, me va a dar obviamente la dirección donde deseo guardarla, selecciono escritorio y por default el nombre de la base de datos es la fecha que tenemos. 0906-2015. 0906-2015. Damos en guardar. Listo. Si nosotros queremos hacer la restauración, de igual manera vamos a dar restaurar. Está en el escritorio. Y aquí tenemos nuestra base de datos. De hecho, voy a minimizar un poco. Aquí tenemos nuestra base de datos. Ok, eso es hablando del tema de restauración y respaldo de base de datos. Ahora vamos a hablar de la conexión a base de datos. Nunca vimos la interfase. Bueno, vamos a ver la interfase de la conexión a base de datos. La tenemos en la parte baja. Aquí existe un ejecutable, también una herramienta que se llama zktime.net dbtt. Al hacer doble clic, automáticamente se nos va a ejecutar, bueno, va a aparecer una pequeña interfase con las opciones de conexión de base de datos. En este caso, tenemos Microsoft SQL Server, MySQL y Oracle Database. Si nosotros seleccionamos SQL Server, damos siguiente, nos va a pedir obviamente la información que necesitamos para hacer esta conexión de base de datos con nuestro motor seleccionado. Recomendación. Actualmente nosotros recomendamos utilizar siempre Microsoft SQL Server, porque tiene muchas funciones. Personalmente, una de las funciones que ustedes pueden usar con Microsoft SQL Server Database es que muchos clientes piden la conexión remota de equipos desde varios estados a una sola PC. Si nosotros realizamos esta conexión de base de datos, dentro de la tabla de la base de datos existe un campo donde se almacena el nombre del dispositivo. En lugar del nombre del dispositivo, nosotros podemos reemplazar ese nombre por un DNS en el cual tenemos direccionado el IP de nuestro dispositivo, el cual se encuentra en otro estado. Entonces ese es un pequeño truco que les pasamos para que puedan tener esa conexión remota de dispositivos. Ok, vamos a dar en cancelar. La base de datos que nosotros hemos importado, en realidad vamos a visualizarla en esta parte. Esta es nuestra base de datos. De hecho, si abrimos nuestro archivo, el cual hemos importado al escritorio, si se dan cuenta, es exactamente el mismo archivo. En caso de que ustedes tengan algún problema en la configuración del software, de los horarios, de los turnos, días festivos, etcétera, básicamente lo que siempre se pide es la base de datos.
De esta manera, tanto nosotros como el soporte técnico de su distribuidor es una manera más rápida de trabajar y solucionar el problema. Entonces, como recomendación, es muy importante que cuando tengan un problema de este tipo, tengan preparada su base de datos o envíen la base de datos sin olvidar el usuario y la contraseña de la misma. Ok, por último tenemos el botón de inicio, que es básicamente nuestro botón en el cual vamos a poder visualizar la interfase inicial de nuestro software. Bueno, como les comentaba, actualmente mi compañero Edwin les está brindando ayuda ahí con algunas dudas que ustedes puedan tener. También les recuerdo que ustedes pueden ingresar a nuestra página www.zcatecolatinoamerica.com